Hola amigos de Omnisciencia, ¿cómo están? Bienvenidos a otra entrevista más en nuestro canal de YouTube. Igual nos pueden ver en las redes sociales. Suscríbanse, no sé si está acá o acá, pero suscríbanse y síganos en todas nuestras redes sociales con el nombre que aparece acá abajo. Hoy vamos a hablar de paleontología. Los fanáticos de los dinosaurios nos reunimos aquí en Omnisciencia. Otra vez vamos a hablar con nuestro amigo David Rubilar, que es jefe de paleontología del Museo de Historia Natural, por el descubrimiento del tercer dinosaurio chileno en nuestra historia, que es el Aracar licanantay. Así es que los dejo con esta magnífica entrevista. Síganos. Bueno, lo prometido es deuda. Estamos con David Rubilar nuevamente, uno de los primeros invitados que hemos tenido en Omnisciencia. Se nos repite porque es un gran invitado que tiene también protagonismo en la noticia que vamos a comentar a continuación. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabián? ¿Todo bien? Todo bien por acá en Omnisciencia y gracias por estar con nosotros. Vamos a comentar sobre. Tú me corriges acá, que quiero armar un buen titular, pero tú me corriges. El tercer dinosaurio chileno, algo así, ¿puede ser? Sí, sí, Perfecto. algo así, porque en realidad hay que distinguir dos cosas. El ¿Ya? registro fósil del dinosaurio, que pueden ser Ujú. huesos o huellas, Ok. está mucho mayor representado en Chile. Más de la mitad de las regiones tienen algún tipo de registro fósil de dinosaurio, Claro. pero el, el, el llegar a determinar que es una nueva especie, esta sería la tercera vez, porque Perfecto. es un proceso distinto. Te das cuenta, a veces da la naturaleza misma del material Claro que sí. paleontológico que es muy fragmentario, a veces muy difícil saber si tienes una especie ya identificada en tus manos o una por identificar. Ujú. Y cuando se junta un material suficiente, da pie para poder argumentar una hipótesis de que estás planteando que sería, en este caso, una nueva especie para la paleontología y para la ciencia. Y Claro. en este caso sería la tercera de un dinosaurio que no es un ave. De eso hago la aclaración de inmediato. El tercer Sí, dinosaurio no aviar de Chile exacto. es, fue descrita ya la semana pasada. Lo O sea, conversa. perdón, Dale. ya fue publicado en marzo Sí. el pre-proof, que sería Mm. como el Ujú. borrador previo. Claro. Ya la semana pasada salió la versión final del artículo donde ya se da como la validez total de esta especie. Lo habíamos conversado la primera vez contigo, David, de que había una diferencia entre lo aviar y no aviar con respecto a los hallazgos en la Antártida. Sí, esto es importante porque en el fondo, como tú bien dices, es una especie completa, no son registros fósiles, no es un registro Claro, óseo de alguna zona del cuerpo que no se sabe bien para dónde apunta. Aquí realmente se llegó a la conclusión de que una nueva especie, y la voy a decir, esto siempre es difícil de hablarlo, pero es Aracarlicanantay, al ujú, Aracarlicanantay. ¿Está bien dicho? exacto. Ah, muy bien. Está tomado del idioma Kunza, Ok, que es, eh, que es, eh, es, digamos, el idioma de los pueblos, del pueblo atacameño. Y perfecto. justamente significa osamentas atacameñas. Fue una Súper forma bien. de generar un tributo a nuestros pueblos originarios. Y de hecho, los fósiles fueron encontrados 75 kilómetros al sur de Copiapó, en Ah, la perfecto. región de Atacama. Por eso Súper. Nortino. Ahora, de ahí le dimos este nombre. haciendo un poquito de historia, hay que hacer historia, literalmente, porque creo que en los años 90 empezamos, Sí. dijo la mosca, se empezó a descubrir estos fósiles. Cuéntanos un poco la Sí. historia, porque no es llegar y publicar, pues han pasado más de No, 30 no, años. no, no, claro, exactamente. Bueno, lo he dicho en otras entrevistas, Ujú. hay que hacer una distinción en dos hitos en el proceso de la investigación. Una que es el hallazgo, que tiene que ver con el encuentro con el material, que esto es una definición que me dio uno de los coautores del artículo que se llama Bernardo González Riga, paleontólogo Ujú. de Mendoza. Es un especialista en titanosaurios y que genera él en su trabajo ha generado muchas reflexiones sobre los procesos que subyacen a la ciencia de la paleontología, para entenderla, digamos, como Ya. un elemento social, sobre todo en Argentina, donde allá, digamos, después del fútbol viene la paleontología en Ay, términos, increíble. en términos digamos, generales, o lo estoy diciendo un poco en broma, No, pero bien. pero refleja cierta cultura donde llevan una tradición en paleontología desde el siglo XIX, escuelas muy fuertes en esto y bueno, se suma a eso que el país es rico en material paleontológico.
Entonces, Bernardo me decía que había que hacer esta distinción porque es importante para cuando se hace el proceso de comunicación explicárselo a las personas. Una cosa es el hallazgo fortuito, que lo puede hacer cualquier persona, va al campo, a la montaña y de repente se encuentra con un hueso y dice, mira, esto parece un fósil, lo lleva al museo, ahí empieza, digamos, recién una investigación si la pieza es de interés o no. De ahí se va al campo. En este caso ocurrió que en los años 90 el hallazgo lo produjo uno de los coautores también de nuestro artículo, que es Carlos Arévalo, un geólogo que estaba haciendo el mapeo de la región sur de Copiapó, en la llamada carta geológica. Claro. Entonces, él se encontró estos fósiles que afloraban en la superficie, que es lo que normalmente ocurre en paleontología. Muchas personas piensan que nosotros vamos con una pala y una picota a excavar un determinado sitio al azar, pero no es así, sino que seguimos pistas que son súper, digamos, rigurosas, y en base a esas pistas es que siempre se da que cuando tú recorres un yacimiento que tiene rocas del tipo que tú andas buscando y de la edad y del ambiente que tú andas buscando, es matemático que vas a encontrar algo. Bueno. Se da por lógica. Entonces, eso es lo que hacemos, prospectar superficialmente en estos lugares que reúnen esas condiciones. Él se topó con este material y lo llevó unas muestras al Servicio Nacional de Geología y Minería, institución para la cual trabajaba, y ahí personal del área de paleontología de ahí, Alfonso Rubilar, por ejemplo, es otro. Es un alcance de apellido, ¿no? Muy bien. No es pariente mío, pero hay otro Rubilar en paleontología, pero se dedica a los invertebrados. Fue al sitio y generó unos esquemas muy precisos, muy bonitos. De hecho, nos sirvieron harto para hacer las interpretaciones taxonómicas en este trabajo. Se levantó todo ese material y se trasladó al servicio. Después viene un proceso de preparación. Preparación significa despejar el fósil de la roca que lo contiene. Entonces, ahí se van sumando factores. Por ejemplo, desentierras el material, de ahí viene el proceso de preparación, y una vez que se preparan los huesos, que va a depender de la cantidad del esqueleto que tengas y del tipo de roca donde se encuentren, en la cantidad de tiempo que te va a tomar el limpiarlo completamente. Y esto fue un trabajo de joyería. Se despejó todo el material casi íntegramente, lo cual no es tampoco costumbre en la paleontología sudamericana. Muchos hallazgos van y se describen en base a restos que parcialmente están expuestos en la roca. Lo demás se interpreta un poco, pero en este caso se despejó todo el material. O por lo menos no es la costumbre de varios países sudamericanos. Y se terminó de preparar todo este material y después pasó a la etapa de comparación y revisión de colecciones en otras partes del mundo, de material bibliográfico. Y ahí viene donde ocurre el descubrimiento, que Bernardo me dice que es el segundo hito, que es en el escritorio. Cuando tú te das cuenta al revisar los materiales con otras cosas ya publicadas, dices, sí, esto material pertenece o no a una nueva especie. Da argumento necesario para fundar una nueva especie. Luego de eso va a la revista especializada y ahí un comité compuesto por pares seleccionados por su especialidad deciden si el artículo que tú estás sometiendo tiene esa validez, tiene ese sustento para avalar esta nueva especie o no. Y una vez que pasa ese último filtro, ya se da por nacida la especie. Yo tomé este caso de estudio comenzando el siglo XXI, ya después de más de 10 años después de este hallazgo original, y lo que hice, me interesaba saber si había más material in situ. Entonces conseguí financiamiento pequeño, pero 3 financiamientos para visitar el lugar. Y sabes que dimos con la formación y dimos con otro titanosaurio. Yo estaba feliz porque habíamos dado con el yacimiento, con el mismo yacimiento, con el mismo espécimen. Pero después supimos al revisar las fotografías históricas que estábamos distanciados a 100 metros del ejemplar que originalmente encontró Arévalo. Por lo tanto, este es otro individuo. Bueno, además que encontramos huesos que no coincidían. Ya teníamos que te das cuenta, ya teníamos un fémur, y el que descubrimos de un fémur un tanto menor. Entonces, el asunto era esperar a preparar todo este nuevo material o avanzar con lo que tenemos y publicarlo y esperar después que el otro se limpie para saber si
pertenece a la misma especie o no. Y eso fue lo que decidimos y por eso se publicó ahora. Oye, igual se entiende entonces los 30 años porque hay que hacer un trabajo detective, pero brutal, Es que, en el perdona escritorio. Fabián, es que Sí, no solo eso, sí. sino que es como que solo pasara eso en tu vida, pero pasaban otras cosas más. Estábamos Claro, describiendo sí, otros materiales, estábamos en otras campañas, preparando otras cosas, etcétera. no Pasan, sé, te has dedicado a muchas cosas al mismo tiempo, claro, pero, claro, pero lo apasionante es que no sé si es la visión original, pero estaban buscando una nueva especie y tienen que revisar el material mundial, como tú bien lo habías dicho, para ver si morfológicamente el resto óseo corresponde o no corresponde a lo que ya se claro, había encontrado antes. exactamente. Y aquí quería hincar un poco el diente al hueso, que fome la talla, pero en el fondo, exactamente morfológicamente, ¿qué parte del esqueleto óseo encontraron y dentro de ese hueso, qué parte es la que ¿Cuáles son los dijeron? distintos? Claro, esto no se había descrito antes. ¿Cómo fue Sí, eso? mira, a ver, hay que agregar un par de problemitas y también un par de ventajas. ¿Ah? ¿Ya? El problema con este dinosaurio es que es un titanosaurio. ¿Qué son los ¿Mm? titanosaurios? Sí, Fueron buena herbívoros pregunta. de cuello largo, cola larga, Como el típico ¿cierto? brontosaurio que uno... Del tipo brontosaurio en términos Claro, generales, para que las personas claro. no entiendan, que fueron muy prósperos en Sudamérica. Son Mm, muy, muy, muy prósperos. De hecho, en Chile también son uno de los fósiles más comunes en rocas cretácicas. mm, Pero, como te dije al comienzo, la mayoría de estos fósiles no se pueden diagnosticar porque son fragmentarios. claro. Entonces pasa lo mismo en lugares como Argentina, donde los yacimientos cretácicos son de una extensión, pero extraordinaria. Está la Patagonia Mm, Argentina, la provincia de Neuquén, sí. Río Negro, que tienen capas cretácicas Ujú, donde hay tal vez miles de restos de titanosaurios. El tema es que los titanosaurios a su vez son animales de los que el esqueleto en detalle, desde el cráneo, con esqueletos ujú. completos son muy escasos. Pese a que Caso. son tan numerosos, sus esqueletos completos son raros. Mm, De hecho, el cráneo fue un enigma hasta fines del siglo pasado, y eso que los mm, primeros fósiles de titanosaurios son del siglo XIX. wow. Ujú, Entonces, se costó mucho entender qué eran los titanosaurios, de qué tipo de dinosaurio cuello largo venían, porque ujú, los titanosaurios, los dinosaurios de cuello largo pertenecen a un grupo mayor que se conocen como saurópodos. ujú, Y ahí están los diplodocus, el famoso diplodocus, el famoso claro. brachiosaurus de Jurassic Park, Sí, el brontosaurio, que son nombres que las personas alguna vez hemos escuchado, claro que sí. ¿cierto? Ujú, Ok, estos animales que te menciono son propios del periodo Jurásico. Ocurrió una especie de boom de estos dinosaurios de cuello largo, fueron el herbívoro predominante en el mundo. Ocurre una extinción, un fenómeno de extinción a fines del periodo Jurásico y en el periodo siguiente, el Cretácico, se extinguen estos claro. saurópodos que te acabo de mencionar y prosperan los titanosaurios. Ujú, Se salvaron, mientras ujú, también prosperaron otros, empezaron a aumentar de tamaño y a diversificarse otro tipo de dinosaurios herbívoros como los dinosaurios pico de pato, ujú, como los ceratópsidos y ujú. cuantos otros. Los titanosaurios fueron los representantes de los saurópodos y les fue Ah, bien, prosperaron harto, ujú, pero principalmente en el hemisferio sur. Y dentro del hemisferio sur, Sudamérica, con más de la mitad perfecto. de las especies identificadas en uno de los lugares con más titanosaurios. Entonces, eso es una desgracia en Ujú, términos de que tienes que mirar harto material y oh, material muy fragmentario. ujú, Y la ventaja es que justamente como mencioné, la mayoría de los titanosaurios vienen de Sudamérica, por lo ujú, tanto, eh, un viaje a Argentina o Brasil es una cosa fácil de hacer, digamos. No, claro. no es lo mismo que ir a visitar colecciones en la India que Ujú, visitarlas en Sudamérica. me imagino. Entonces, claro, entonces revisando este material tuvimos que comparar bastantes huesos. ¿Por qué? Porque no tenemos el cráneo, que es la Ujú, pieza, como siempre, la pieza más deseada en paleontología. ujú, ¿Qué tenemos? Centro del cuello, centros ujú. cervicales, centros y Ya, arcos neurales de ya. las vértebras dorsales de la Ujú, espalda, el hueso del brazo, el ujú, húmero, hueso de la pierna, el fémur ujú. y parte de la pelvis, que es el hueso del isquión, y también está el ilion, pero que ese no Ya. lo describimos porque todavía está pegado a uno de Ah, los otros elementos, en este caso claro. al fémur. Entonces, tuvimos que ir comparando uno por uno estas piezas, Ujú, hasta que identificamos que habían rasgos que eran únicos que no estábamos observando en otros ujú, titanosaurios, que eran, por ejemplo, unas excavaciones que hay a ambos lados
de los pedúnculos de la base del arco neural, de las vértebras dorsales. Entonces, revisando eso, nos dimos cuenta que eran, claro, excepcionales en ese sentido, y por el otro lado, hay unos procesos que conectan las articulaciones posteriores de cada arco neural y también eran diferentes a otros titanosaurios. Y esos caracteres se denominan caracteres autapomórficos, que solo están ahí, solo están en este animal. Junto a eso, sumamos en la diagnosis, que es lo que se presenta para definir una nueva especie, varios otros caracteres que en su combinación son únicos en este dinosaurio. ¿Te das cuenta? Los puedes tener en otros dinosaurios, pero esos dinosaurios no van a tener la combinación con el resto de los caracteres. Entonces, la suma de estos caracteres se argumenta también en la diagnosis. Perfecto. Y, por ejemplo, te doy un ejemplo, el proceso posterior del hueso de la pelvis, del isquion, por ejemplo, es sumamente corto, es excepcional dentro de los titanosaurios, pero hay un titanosaurio que lo tiene, que es una forma del hemisferio norte, de Norteamérica, que se llama Alamosaurus. Pero el resto de su anatomía es distinta a nuestro dinosaurio. Pero rescatamos ese carácter, lo pusimos acá y lo fuimos juntando con otro. Perfecto. Y ese fue el argumento que utilizamos. Ahora, cuando lo pusimos también en un cladograma, que es un cladograma, es como una especie de árbol genealógico, ¿ya? Pero en vez de relacionar parentesco, digamos, dentro de la misma especie, en este caso los seres humanos, que nos interesa, por ejemplo, conocer nuestro árbol genealógico, esto se hace a través de distintas especies. Y a diferencia de los avances que se han hecho en la genealogía con los seres vivos actuales, los especímenes neontológicos, como ellos tienen ADN, el ADN es clave, digamos, para hacer el trazado histórico. Claro, sí. Con los fósiles, lamentablemente, todavía no tenemos una herramienta tan sofisticada como esa, entonces tenemos que seguir revisando la morfología. Entonces, es muy tipológico el estudio paleontológico. A su vez, el concepto de especie es diferente al concepto de especie en un organismo vivo. El organismo vivo, el concepto de especie tiene que ver con la reproducción, la descendencia fértil de organismos que se reproducen, que se cruzan. No lo podemos testear, lamentablemente, en los fósiles. Claro. Entonces, con esos argumentos llegamos a la conclusión de que se trata de una nueva especie y fue validada, digamos, por gente que es de las más capaz en el mundo para revisar esto. Entre ellos un inglés que Phil Mannion se llama, que es de la nueva generación de paleontólogos británicos, que es una persona bastante increíble, digamos, su conocimiento del grupo. Sí, pues el peer review en el fondo previo a la publicación, es decir, eso tiene que haber sido, para que entienda la gente, es como un panel de expertos donde las evidencias se ponen a disposición abiertamente y se llega a una conclusión que favorablemente es la que llegaron. Ahora, esto de que yo entiendo el ánimo de decir que hay dinosaurios chilenos y es muy positivo porque también alimenta el hambre de ciencia, por un lado, y alimenta también la sensación o la relación que tenemos con nuestro suelo, con nuestro país. Claro. Pero en el Cretácico me imagino que igual, ayúdame a describir cómo era Sudamérica en ese momento. A mí me cuesta un poco imaginarlo, pero en clima me imagino que no era el desierto en ese momento, el norte que conocemos ahora. Pero la cordillera, ¿cómo era el proceso de la cordillera en ese momento? Porque quizás había vías de comunicación con Argentina, era más expedito. ¿Cómo era el tema? Porque me imagino que hablará de tanto titanosaurio, es porque era como todo homogéneo, estaban por todos lados. Claro, los titanosaurios, recordemos que son herbívoros. Y el titanosaurio que encontramos, si bien es un animal de un subadulto, ¿por qué sabemos que es un subadulto y no un adulto completamente desarrollado? Porque los arcos neurales todavía no estaban fusionados al centro. Como era un subadulto, aunque yo creo que crecía no tanto más de lo que nosotros estimamos del tamaño máximo para este ejemplar, que fueron 6.3 metros. Estimamos nosotros que un adulto completamente desarrollado debió ser no más allá de 8 metros. Eran titanosaurios pequeños. ¿Por qué? Porque los parientes, este es un grupo amplio, como te comentaba, del periodo Cretácico, que incluye formas chiquitas como esta, pero también sus primos llegaron a ser los mayores animales que caminaron en tierra. Yo, por ejemplo, te cito el caso del Argentinosaurus, el Patagotitán.
el Futaloncosaurus fueran animales enormes. Se está hablando de más de 30 metros de longitud. Ah, ¿Te das exagerado. cuenta? O sea, Sí, son de tamaño colosal. sí. Es- Entonces, estos eran, recordemos, son herbívoros Ujú, y aunque sean chiquitos, esto igual no dejan de ser de un tamaño respetable. Entonces, ujú, eran animales que necesitaban comer ujú, todo el tiempo. ujú, Y obviamente encontrarlo en lo que hoy es la región de Atacama dista mucho de lo que debió ser su ambiente, el ambiente donde ellos se desenvolvían. ¿Qué sabemos del ambiente? El ambiente ujú. fue un lecho, donde encontramos los huesos fue el lecho Ah, de ok. una laguna del periodo, de fines del periodo Cretácico. Qué lindo. Obviamente debió existir un bosque cercano para Ujú, alimentar estos ujú, titanosaurios. No sabemos cómo murieron estos juveniles, pero lo que sí está claro es que debieron habitar, digamos, cerca de un bosque de araucarias, puede ser, ujú. Increíble. cicadales y las plantas que son típicas de la época. Perfecto. ¿Cómo era Sudamérica en ese Ujú, momento? sí. Sudamérica habría lucido de manera muy diferente, sobre todo en el margen occidental de Ujú, Sudamérica, porque cuando todavía no había una cordillera, como la conocemos hoy en ujú, día, y eso, y la cordillera de la costa se formó, digamos, como una suerte de arco volcánico mucho tiempo antes. mm, Entonces, eso, por los fenómenos de compresión y extensión de la placa, hubo un momento donde se generó un arco volcánico que después se contrajo y también cambió el ángulo en las placas, cambió el ángulo en la cual se subduce claro. se subducen las capas entre la La continental placa y Nazca con la... la de Nazca, exacto, y la Perfecto. sudamericana. Entonces, Americano. ese cambio de ángulo generó que el punto de expulsión de lava se haya desplazado en el tiempo. Ujú, En un momento estaba ubicado en lo que sería la cordillera de la costa y ujú. después se desplazó a lo que es la cordillera de los Andes. Bueno. Entonces, en toda esa metamorfosis, también ocurrió que en este proceso cuando se generó como esta suerte como de cierre por este arco volcánico, hubo un momento en el que esta parte la tierra en el continente quedó bajo el nivel del mar y permitió el ingreso de agua. Y ahí No. se generaron mares epicontinentales, que se llaman mares que estaban relativamente someros, que estaban en la Ok. superficie continental. Entonces, Chile habría lucido de una manera muy, muy distinta. Lo habríamos visto y no habríamos identificado este relieve que nos es tan típico ahora. Uno ve, Sí, ¿cierto?, la claro. cordillera de los Andes, que tiene una altura respetable, a nosotros nos orienta de inmediato. Lo que le Exacto. pasa a cualquier chileno que se va a vivir un tiempo fuera del país es que echa de menos la cordillera instantáneamente, porque es como un hito que estamos acostumbrados a ver todos los días. Y la cordillera de los Andes también es otra guía, más baja, pero también uno Ajá. la tiene de referencia. Bueno, Exacto. en ese momento era muy, muy diferente. Y la ausencia de este gran murallón rocoso acá, Ujú, en la cordillera de los Andes, permitió el flujo de dinosaurios entre perfecto. otras partes de Sudamérica. De hecho, el Aracari Canantay se está pareciendo mucho a un dinosaurio descrito fines del año Ujú, pasado, que se llama Bravasaurus, que ok. fue descrito en la provincia de La Rioja, creo, si mal no Ujú, recuerdo, en Argentina. Y a su vez, también se parece mucho a una forma descubierta en Brasil, se llama ok. Trigonosaurus. Entonces, si bien es fragmentario todavía, yo tengo la fuerte sospecha de que podemos estar hablando de una suerte de distribución latitudinal de Tal cual. ciertas especies de titanosaurios, Ujú, pero perfecto. todavía faltan muchos datos que hay No. que recolectar del campo para tener como una visión más completa de eso. Este gradiente latitudinal se ha Ujú, identificado en especies del hemisferio norte, como estos dinosaurios con cuernos, por ejemplo. claro que Ahí sí. los tienes son tan distintivos que se ha permitido hacer como un gradiente. Perfecto, es Perfecto. precioso. Te encuentras una especie y vas a saber más o menos de qué se trata por la ubicación geográfica donde se encuentra en determinado momento histórico. Buenísimo. Es que eso a mí me resulta muy apasionante porque en el fondo nosotros describimos estos hallazgos desde nuestro punto de vista actual, pero las cosas eran muy diferentes porque la distancia en años es demasiado. O sea, cuesta imaginar esa cantidad de tiempo. De verdad que cuesta asimilar un Cretácico. Entonces, claro, yo me imagino primero que el clima era diferente, como tú bien me lo has dicho, pero también la morfología. O sea,
Creo que desde el espacio de los pocos lugares de Sudamérica donde podemos definir claramente un límite que casi es como el mismo límite político que uno ve en un mapa, porque la cordillera de los Andes es claramente un límite natural, pero en ese momento es cosa de imaginarse ahora que no existiera, o sea, cómo serían esos pasadizos Claro. ecológicos, esos pasos de Exacto. especies. Entonces, Bueno, sí, debe ser muy rica la información que hay sin en el duda, suelo, eso es lo que voy. sin Eh, duda. y ahí lo quería como concatenar un poco con lo que me había dicho al principio, de después del fútbol en Argentina vienen los paleontólogos. Claro, la ¿Nos faltan paleontología. paleontólogos acá en Chile? O sea, siempre faltan, pero estamos al debe ahí porque parece que... Por eso Estamos es al debe, importante sí. este descubrimiento, por eso es importante darle difusión a estas cosas, pienso Sin yo. duda, porque mira, también lo he dicho hartas veces, yo crecí en un momento en el que en Chile el discurso era parejo, ¿no? Acá no hay por qué dedicarse a la paleontología porque no hay dinosaurio y si te dedicas a eso, te morís de hambre nomás. Oh, ¿Cachai? No es mm, o tómalo como un hobby, dedícate a algo productivo, también escuché eso, y claro. la paleontología tomarla como una suerte como del pasatiempo. Y no, no, hay Bueno, que hay ser harto que hacer, porfiado en pues. ciertos momentos de la vida. Sí. Y en eso lo fui, porque nadamos contra la corriente con un grupo de Ujú, amigos que decidimos que queríamos hacer de la paleontología como una suerte de eh, escuela formal en Chile. ujú. Perfecto, no, hay Y harto para que eso hacer. decidimos seguir carreras que fueran afines a la paleontología y empezar a trabajar con los materiales de Chile. Y las cosas se han dado como una bola de nieve, es impresionante. Cuando tienes ¿Sí? más personas buscando cosas y cosas más rebuscadas, por así decirlo, empiezan a aparecer. Ujú. Sí. Los primeros mamíferos mesozoicos de Chile Ujú, fueron recién descritos el año pasado. ujú. Hay, Entonces, obviamente acá lo que hay que hacer es buscar, ¿no? hay bastante que hacer y eso es información bastante valiosa también para el futuro porque nos implica los cambios climáticos que hemos tenido hacia el pasado y que obviamente estamos viviendo ahora, que hay gente que ha descubierto que recién ahora que el clima cambia, ¿no? El clima siempre ha sido algo evolutivo. Estaba pensando, David, estaba pensando en cómo, creo que lo habíamos conversado antes, pero no quiero perder la oportunidad igual de, así, muy cortito, en el fondo, ¿cuál es la carrera que un joven que nos está viendo ahora, y digo carrera no en el sentido tanto del nombre de una profesión, pero qué carrera metodológica tiene que seguir alguien que dice, oye, yo quiero ser como David en unos años más y quiero dedicarme a la paleontología? Es decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que Sí, ir? sí, bueno, a ver, el pregrado como paleontólogo no existe Oh, casi en ninguna parte del mundo. ya. Argentina es la excepción en esto. Ujú, Ellos tienen, la Universidad de La Plata, por ejemplo, tienen una carrera que es licenciatura en ciencias con orientación en paleontología, que es ujú, como una suerte de mención. Cuando tú ves perfecto. la malla, pero ojo, acá no hay que confundirse, que Ujú. los chicos que me escuchen, no es como que vayan a llegar a La Plata y van a estudiar como tiranosaurio uno, tiranosaurio 2, no, eso no. No, Me prefiero aclararlo siempre, ya. ¿ya? Porque eso es lo que se imaginan muchos de ellos, sino que hay un plan común de ciencia, donde hay matemática, hay física, hay química, Ujú, hay cosas, cuestiones que a muchos de nosotros, a mí por lo menos no me gustaban. Y a mí mm, me gustaba la biología, ujú, la anatomía, y de ahí derivaba aspectos de otras ciencias que me servían para entender lo que yo quería ujú. buscar, pero muy distinto a tener que cursar esos ramos para aprobarlos para seguir avanzando en una carrera. Sí, Entonces, por eso hay supuesto. que, hay que tenerlo muy claro, porque a Ujú. veces yo he conocido muchos intentos fallidos de chicos que van a Argentina pensando eso y No, son años perdidos. ya, Nunca perfecto. terminan y cambiarse de país, eso implica un estrés para la familia, etcétera. Tal Yo cual. les recomiendo estudiar licenciatura en ciencia y Ujú. después en un posgrado tomar una orientación, alguna tesis que tenga que ver con paleontología. No existe la carrera de pregrado tal como no existe una carrera de pregrado de zoólogo, de botánico, Ujú. de, de microbiólogo. Ok. Son pocos los pregrados que tienen esta Ujú. especificidad. Entonces la licenciatura en ciencias te da como el bagaje general como para después especializarte en un posgrado. Y lo puedes Perfecto. hacer en el extranjero, lo puedes hacer en Chile. Ujú. Así que Buenísimo. eso es lo que yo recomiendo. Y originalmente la Ujú. paleontología fue como amparada por la geología Ujú. históricamente. Entonces,
Son en un primos. comienzo todos los que se querían dedicar a la paleontología venían del área de las ciencias de la Tierra estrictamente como la geología. Ahora, ese paradigma ha cambiado un poco con el tiempo. Ahora la gente que se forma de biología tiende a ser mayoritariamente, sobre todo en vertebrados fósiles, porque el dato, la cantidad de información que tú puedes sacar desde la perspectiva biológica es mucho mayor. Buenísimo. Obviamente, aquí esto es una combinación de las disciplinas, ¿eh? No es como, no hay que ser tan purista tampoco, es biología con geología. Sí, claro. Pero yo recomiendo la licenciatura en ciencias biológicas, si a No, mí me sí, permiten la claro. opinión. No, y a futuro es un oficio, o sea, tú vas buscando tus estudios, tu camino, ya cuando ya Claro, llegas a un lugar, obviamente, quizás en la academia o en otro lugar, tú puedes mismo ir haciendo tu oficio. Así que eso es importante para los chiquillos que nos están viendo, claro que que es un sí. camino súper interesante. Quiero volver a nuestro dinosaurio favorito porque es el tercero. Hagamos memoria, el primero y el segundo eran, ahí, Sí, el primero fue el Atacama-Titán chilensis, qué buen nombre. que fue sí, bonito el nombre, fue descrito en el 2011. Sus restos fueron Ok. descubiertos el año 2000. Ujú. Yo estuve cuando se descubrieron esos primeros fósiles. Ah, buenísimo. Y el segundo es el fabuloso Chilesaurus Diego Suárez, que es lejos el dinosaurio más interesante Mejor para mí, por nombre. lo menos. Sí, también Diego. nombres icónicos. Y curiosamente, estos son nombres que tanto el Chilesaurio como el Atacama Titán fueron amigos, colegas extranjeros que le dieron esos nombres. No, Ah, bueno. no somos tan barristas finalmente. La primera especie nombrada 100% acá se llama Maracali Canantay. Perfecto, no, lo encuentro perfecto. ¿Y también va en la línea de estos herbívoros, los dos primeros, El, o Son herbívoros los dos, pero ¿ya? el primero es un titanosaurio, al igual que Aracar, Igual que el acá. Atacama Titán. Sin Perfecto. embargo, el Chilesaurus no tenemos la menor idea de lo que es. Sabemos que es un Ah, ok. dinosaurio, sabemos que está, una de las hipótesis lo pone como un terópodo, ha recibido harto apoyo, pero hay otras hipótesis que lo tiran como, Ah, como en otras posiciones dentro del árbol, el gran árbol familiar de los dinosaurios, entonces todavía no hay certeza mira, sobre, no hay eso, un consenso en realidad, más que una certeza, no hay consenso sobre eso no lo qué lugar sabía. debiese ocupar en el árbol, en la historia evolutiva de los dinosaurios. Buenísimo, o sea, hay trabajo, hay harto trabajo que hacer ahí Sí, porque sin duda. tenemos... No, y de chilesaurios, por ejemplo, de chilesaurios tenemos varios especímenes, no es solo uno. Ah, buenísimo. Entonces, en la medida que se prepare más material y se conozca mejor la anatomía, vamos a llegar a una mayor precisión sobre dónde ubicarlo evolutivamente hablando. Y por lo que entiendo, el chilesaurio es más del sur, es más de Aysén por ahí, ¿o no? Claro, es de Claro, Aysén. Pero ya, ojo, que cuando se habla de especies de dinosaurios, no implica que sean endémicas. ya, Recordemos ya. que, como hablamos Sí. recién, estos animales prosperaron cuando Sudamérica, en el caso del chilesaurio, Sudamérica estaba unida a África todavía, Uh, ¿ya? Y el Atacama Titán, cuando recién se estaba separando Sudamérica de África. oh, Entonces, estamos hablando de un mundo totalmente distinto. qué Todavía no maravilla. estaba conectado digamos, el océano Atlántico. Claro. No era una sola unidad, sino que todavía estaba dividido. Entonces, el mundo tenía un aspecto muy, muy diferente. No, qué maravilla. Ya, Ujú. buenísimo. Oye, Diego, David, perdón, también quedé con pegado con el chilesaurio. David, ¿qué se viene ahora? ¿Qué tenemos de aquí en adelante? Tenemos unas sorpresas muy interesantes. Ya, Lamentablemente no te puedo dar ningún ninguna. adelanto porque estas son cosas que se trabajan con, digamos, con mucha discreción porque Perfecto. se necesita trabajar con tranquilidad para estas cosas. Pero lo bueno, lo único que puedo adelantar es Ya. que los fanáticos no van a tener que esperar tanto tiempo por las novedades y las cosas van a ser muy bonitas, muy alucinantes. Buenísimo. Les recuerdo que David es el jefe de paleontología del Museo de Historia Natural, donde de verdad uno se va a informar de dinosaurios. No en Estación Mapocho ahí con Claro, dinosaurios mecánicos que todos los años claro. sacan y les sacan el polvo y todo ese tema. Oh, son una fábrica de plata esos dinosaurios. Eso dinosaurios. Deberían Es lo único que cortar una puedo decir. alita, claro, deberían cortar una alita ahí para mandarlo al museo. No, no le interesa a nadie eso. ¿No? Ah, muy bien, muy bien. David, te agradezco un montón. Hicimos un muy buen tiempo, según lo que hemos conversado. Así Si lo que logramos, creo yo. lo logramos harto. Incluso así nos pasamos. Pero bueno, no importa, está súper útil. Seguramente ahí nuestro director va a poner todos los dibujos y todas las cosas, los gráficos que sean interesantes mediante vamos conversando. Y quedamos atentos a las sorpresas que nos digan. Tú sabes que nosotros te seguimos aquí en Omnisciencia y apenas haya alguna cápsula nueva o algo, alguna información nueva, te vamos a estar contactando, Yo feliz de estar acá también. pidiendo permiso a todos los jefes que haya que pedirle permiso. Claro.
Exactamente, Dale, a toda David. la columna. David, muchas gracias, de verdad. Ya, Que pues, estés bien. nos vemos. Gracias, Fabián. Dale, chao, chao.